Muy buenos días, muy feliz día. Muy bienvenidos a los que llegaron en el día de hoy. No vamos a hacer nuevamente la presentación de Monseñor porque la hicimos ayer en detalle. Lo que sí vamos a empezar, si bien los que estamos alojándonos acá tuvimos laudes por la mañana, los que recién llegan vamos a encomendar el día de hoy a Nuestra Señora de Fátima, pidiéndole que bendiga muy especialmente todos nuestros pensamientos, palabras y obras del día de hoy, para que todo dé el mayor fruto posible para el reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, bendito tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Como les dije ayer, empezamos el día con la oración a nuestro santo patrono. Glorioso San Bernardo, doctor melifluo, caballero amigo del esposo y trovador de las glorias de la Virgen Madre, te rogamos nos asistas y aconsejes como lo hiciste en Claraval con tus primeros hijos, a fin de que meditando tus enseñanzas e imitando tus virtudes, lleguemos algún día a contemplar contigo la gloria de la eternidad. Así sea. Señor nuestro, que hiciste del abad San Bernardo, encendido en el celo de tu casa, no solo ardiera en tu amor, sino que resplandeciera en tu iglesia para iluminarla en tiempos de confusión, concédenos por su intercesión que, animados de ese mismo espíritu, vivamos siempre como auténticos hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Dulce Corazón de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hoy vamos a escuchar entonces la exposición de Monseñor acerca del mensaje de Fátima, la Iglesia y la familia. Muchas gracias. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Las apariciones que tuvieron lugar en Fátima en 1917 pueden considerarse como uno de los ejemplos más destacados de dones y carismas proféticos en la historia de la Iglesia. Dios envió a su Madre Inmaculada en Fátima y la Santa Madre de Dios hizo resonar sus urgentes súplicas maternas en vista de los graves peligros espirituales en los que se encontraba toda la familia humana a principios del siglo XX. Las advertencias de la Santísima Virgen fueron verdaderamente proféticas en vista del estado sin precedentes de incredulidad, ateísmo y rebelión directa contra Dios y sus mandamientos hasta el día de hoy. Durante el siglo XX, la vida privada y pública se caracterizó por una vida sin Dios y contra Dios, especialmente a través de las dictaduras ateas
de la masonería, por ejemplo, la de México en los años 20, es una dictadura propiamente masónica. Después el nacionalsocialismo de Hitler en Alemania. Después el comunismo soviético en países de la ex Unión Soviética. El comunismo maoísta en China. A principios del siglo XXI, la guerra contra Dios y Cristo y contra los mandamientos divinos se libra a un nivel casi global, particularmente a través del ataque blasfemo a la creación divina del ser humano como hombre y mujer, utilizando el ataque de la dictadura llamada de la ideología del género y la legitimación pública de todo tipo de degradaciones sexuales y ahora a través de medicinas y vacunas que durante el tiempo del COVID, vacunas producidas y probadas con el uso de tejidos y células de niños asesinados. Estamos delante de un escenario con signos apocalípticos del establecimiento de un gobierno mundial ateo. En el siglo XX, Rusia era comunista y el instrumento más poderoso y de mayor alcance para difundir el ateísmo en la guerra contra Cristo y su Iglesia. Este ataque fue explícito y frontal. A través de la revolución bolchevique de octubre de 1917, Satanás comenzó a usar este país más grande del mundo y la nación cristiana oriental más grande para luchar abiertamente contra Cristo y su Iglesia. El 13 de julio de 1917, cuando la Virgen María habló del peligro inminente que supondría Rusia al difundir sus errores por el mundo, nadie podía imaginar el escenario realmente apocalíptico de la persecución de la Iglesia y la propaganda del ateísmo que Rusia iniciaría unos meses después, hasta finales de octubre de 1917. Con eso, las apariciones en Fátima demostraron su carácter extraordinariamente profético. Como principal remedio contra el ateísmo teórico y práctico en el que la humanidad ingresó a la época histórica actual, la Santísima Virgen María indicó el rezo del Santo Rosario, el culto y devoción a su Inmaculado Corazón con la práctica de los 5 primeros sábados y la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. El desprecio por los mandamientos de Dios significa impiedad, y la impiedad lleva a muchas almas a la condenación eterna. En su mensaje de Fátima, la Madre de Dios señaló los pecados contra la castidad y el desprecio por la santidad del matrimonio
como las causas más frecuentes de la condena eterna de las almas. La Virgen María le dijo a Santa Jacinta, cito, que los pecados que llevan a más almas al infierno son los pecados de la carne y que se introducirán ciertas modas que ofenderán mucho a nuestro Señor. Los que sirven a Dios no deben seguir estas modas. La Iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo. Así las palabras de Nuestra Señora. Además, Nuestra Señora dijo que muchos matrimonios no son buenos, no agradan a Dios y no son de Dios. San Juan María Vianney, el cura de Ars, habló de manera análoga en sus sermones. Cito, tampoco se conoce la pureza en el mundo, que pocos lo aprecian, cuán pocos se esfuerzan por conservarla, que poco celo tenemos en pedírsela a Dios, porque no podemos tenerla para nosotros mismos. La pureza no es conocida por esos libertinos notorios que se abandonan a sus depravaciones. ¿En qué estado estará tal alma cuando se presenta ante Dios? Pureza, oh Dios, ¿cuántas almas arrastra este pecado al infierno? Así, Santo Juan María Vianney, el cura de Ars. La Santísima Virgen María le dijo a Santa Jacinta, diciendo, si los hombres supieran lo que es la eternidad, harían cualquier cosa para cambiar sus vidas. Los hombres están perdidos porque no piensan en la muerte de Jesús y no hacen penitencia. La Madre de Dios vino a Fátima principalmente para hacer un llamado urgente y maternal con el fin de salvar las almas de la condenación eterna. Por tanto, mostró a los niños la horrible realidad del infierno. Al mismo tiempo, señaló el camino de la penitencia como la única forma de evitar el infierno. Este modo de penitencia tiene una doble dimensión. Los actos de penitencia como medio para dejar de pecar en adelante. Y la penitencia como actos de reparación de los propios pecados y actos de penitencia vicaria en reparación para los pecadores con miras a su conversión. En la tercera parte del secreto de Fátima, Dios nos regala la siguiente imagen impactante con la invitación a hacer penitencia. Así el texto del secreto. Vimos en el lado izquierdo de Nuestra Señora, justo arriba, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleante, encendía llamas que parecían prender fuego al mundo, pero se apagaban
en contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba de su mano derecha hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, decía en voz alta: penitencia, penitencia, penitencia. La Iglesia debe ahora proclamar de nuevo enérgicamente la verdad divina sobre la realidad de la condenación eterna y el infierno, para salvar las almas inmortales que de otro modo podrían perderse para la eternidad. La existencia de un infierno eterno es una verdad de fe definida por la Iglesia en concilios, símbolos de fe y documentos del magisterio. Nuestra Señora de Fátima consideró esta verdad tan importante y pastoralmente efectiva que mostró a los niños pequeños el infierno. Sor Lucía dijo: esta visión duró solo un instante, gracias a nuestra buena Madre Celestial, quien en su primera aparición había prometido llevarnos al cielo. Sin esa promesa, creo que hubiéramos muerto de terror y miedo. Nuestra Señora dijo entonces a los niños: ¿habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlos, Dios quiere establecer la devoción a mi inmaculado corazón en el mundo. Santa Jacinta, poco antes de morir, dijo: si los hombres supieran lo que será la eternidad, harían todo lo posible para cambiar sus vidas. La mortificación y los sacrificios agradan mucho a nuestro Divino Señor. El ejemplo de Santa Jacinta, que se muestra en la siguiente cita, debe conmovernos profundamente. Ella dijo: la vista del infierno les había causado tanto error que todas las penitencias y mortificaciones no les parecían nada para liberar de allí algunas almas. Jacinta se sentaba a menudo en el suelo o en alguna piedra y pensativa comenzaba a decir: el infierno, cómo me duelen las almas que van al infierno. Un significado particularmente importante del mensaje de Fátima es recordar a la Iglesia y a los hombres de nuestro tiempo sobre la realidad del pecado y sus consecuencias catastróficas y destructivas. ¿Por qué el pecado tiene inherentemente tanta gravedad y tragedia? Debido a que el pecado ofende a Dios, ofende su majestad infinita, su voluntad infinitamente santa y sabia. Esta es precisamente la causa de la inconcebible malicia del pecado.
Nuestra Señora les dijo a los niños en Fátima: los hombres deben arrepentirse de sus pecados, enmendar sus vidas y pedir perdón por sus pecados. No deben ofender a Dios, que ya está muy ofendido. La hermana Lucía escribió: la parte de la última aparición que conmovió mi corazón es la petición de nuestra Madre Celestial de dejar de ofender a Dios, que ya está muy ofendido. Nuestra Señora le dijo a Sor Lucía: el buen Dios se deja apaciguar, pero se queja amarga y dolorosamente por el número extremadamente limitado de almas en estado de gracia, dispuestas a renunciar a todo lo que la observancia de su ley les exige. Se conoce una declaración del Papa Pío XII que dice: el mayor pecado en el mundo de hoy es, sin duda, el hecho de que los hombres han comenzado a perder el sentido de pecado. Uno de los principales llamamientos del mensaje de Fátima y el ejemplo conmovedor de los santos Francisco y Jacinta se puede expresar en la siguiente pregunta: ¿estoy realmente listo para comparecer ante el tribunal de Dios? ¿Estoy en estado de pecado? La realidad del pecado requiere necesariamente penitencia y reparación. Esto también pertenece a las partes centrales del mensaje dado por la Madre de Dios en Fátima por nuestro tiempo. Ya en 1916, el ángel les hablaba a los niños con el mismo espíritu con el que hablará Nuestra Señora en 1917. El ángel les dijo: ofrezcan incesantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. En todo lo que les sea posible, ofrezcan a Dios un sacrificio de reparación por los pecados con los que se ofende a Dios y en súplica por la conversión de los pecadores. Sobre todo, aceptan y soportan con sumisión los sufrimientos que el Señor les enviará. Así las palabras del ángel. El 13 de julio de 1917, Nuestra Señora dijo: sigan viniendo aquí. En octubre diré quién soy yo, lo que quiero, y haré un milagro para que todos vean para creer. Sacrificaos por los pecadores y decís muchas veces, sobre todo haciendo algún sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Las apariciones y los mensajes de Nuestra Señora de Fátima no pueden entenderse correctamente sin considerar las apariciones del ángel a los 3 niños.
en 1916. Ambas apariciones prepararon el mensaje central de Nuestra Señora de Fátima. En todo lo posible, dice el ángel, ofrece a Dios un sacrificio en reparación por los pecados con los que se ofende a Dios y una súplica por la conversión de los pecadores. Pero el significado más importante de las apariciones es el mensaje sobre el misterio eucarístico del cuerpo y la sangre de Cristo que el ángel dijo. Entonces, ya en 1916, el ángel dijo que Cristo estaba terriblemente ultrajado en este misterio. Nadie en la iglesia en aquel tiempo, 1916, podía imaginar las horribles ultrajes a Cristo en el sacramento de la Eucaristía que se perpetrarían a un nivel asombroso y ampliamente generalizado, incluso en medio de la vida de la Iglesia, como es el caso hoy, principalmente debido a dar la Sagrada Comunión en la mano y al mismo tiempo la admisión indiscriminada de pecadores impenitentes a la Sagrada Comunión. Nunca en la historia de la Iglesia el sacramento eucarístico ha sido objeto de un sacrilegio tan horrible por parte del clero y de los fieles como lo es hoy. Una vez más, las apariciones en Fátima del ángel y de la Nuestra Señora revelan de manera impresionante su carácter altamente profético. Acerca de la consagración de la Rusia, como sabemos, el 24 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II consagró a toda la humanidad al Inmaculado Corazón ante la imagen original de Fátima en la plaza de San Pedro, en Roma. En aquella ocasión, el Papa no mencionó explícitamente la Rusia. Por lo tanto, la consagración de la Rusia estaba implícita. Pero, debido a las consecuencias políticas interpuestas por la diplomacia del Vaticano, el Papa Juan Pablo II hizo la consagración de forma implícita. Cuando preguntaron a Sor Lucía sobre esta consagración, ella dijo: el cielo lo ha aceptado. Pero esta frase de Sor Lucía y otras frases similares no significan que este acto de Juan Pablo II fuera lo más perfecto. Por supuesto, cuando un papa hace una oración y una consagración tan hermosa, el cielo lo acepta, mas no significa necesariamente que es el acto más perfecto. El cielo acepta todas las oraciones sinceras y hermosas, pero eso no significa, en mi opinión, que este acto podía ser más perfecto en el futuro. Y así, el año pasado, Papa Francisco hizo el acto de la consagración, que era más explícito de todos los otros
actos de los papas. Primero hizo Papa Pío XII en 1952, mas sin decir que la consagración al Inmaculado Corazón. Después Papa Juan Pablo II no habló de la Rusia, pero de una forma implícita, y no usó la palabra consagramos, mas en italiano affidiamo, y no ha dicho al corazón inmaculado, mas generalmente a la Madre de Dios. Mas Papa Francisco usó la terminología más explícita diciendo: solemnemente consagramos al tu inmaculado corazón la Rusia, Ucrania, el mundo entero y la Iglesia. También existe el conocido tercer secreto de Fátima. Fue el texto de la tercera parte del secreto que el cardenal Sodano leyó en Fátima en presencia del Papa Juan Pablo II en 2000. En dicha ocasión, la Santa Sede dijo: esto es todo. Por lo tanto, no puedo imaginar que una persona con un nivel moral tan alto como el cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, que preparaba la publicación de este texto, en la presencia de un papa puede engañar a todo el mundo, diciendo que es todo, decía cardenal Ratzinger. Creo lo que dijo la Santa Sede, que esto es el texto completo. Por lo tanto, no necesitamos buscar una especie de cuarto secreto de Fátima. Algunas personas dicen: conozco el tercer secreto de Fátima. Sin embargo, nadie lo supo, porque fue un secreto. Algunos dicen que vieron los comentarios de un cardenal que lo vio, pero es muy débil basar una teoría, o más que una teoría, una convicción en tales cosas. Pero puede haber una razón que explique el malentendido. La biografía de Sor Lucía narra que Nuestra Señora le dijo que tenía que escribir el texto del secreto, pero no escribir aquello que ella le explicó acerca del secreto. Estas son dos cosas diferentes. El texto mismo fue revelado en su totalidad, pero podría haber aún algunas explicaciones que Nuestra Señora dio a Sor Lucía y que no hayan sido reveladas aún por el Vaticano. Pero las explicaciones que Nuestra Señora le dio a Sor Lucía no es el texto del secreto en forma formal. Tenemos que diferenciar esto. Podría ser que esta explicación se escribiera y que fuera muy incómoda en vista de la actual crisis de la Iglesia. Pero esta es una hipótesis y yo no tengo medios para probarlo. A lo mejor es una hipótesis plausible. Creo que no es sensato esperar un texto que tal vez no exista. Algunas personas afirman que Nuestra Señora debe haber hablado de la crisis interna de la Iglesia. Posiblemente. Pero hoy no necesitamos más un texto de Nuestra Señora para demostrar que esto está pasando hoy, la crisis de la Iglesia. Muy evidente.
La crisis está tan claramente ante nuestros ojos que no necesitamos un secreto. No es necesario que se nos diga desde el cielo que estamos viviendo en una crisis. No necesitamos más información del cielo, que vivimos en una crisis. La enormidad de la crisis de la Iglesia que estamos presenciando ahora es evidente. A la luz de la crisis actual, creo que tenemos que mantener una actitud algo sobria y concentrarnos en la esencia del mensaje de Fátima, que es de penitencia. Dejar de pecar porque Dios ya está demasiado ofendido. Reparar y expiar los pecados contra Dios, contra la Santísima Eucaristía y contra el Inmaculado Corazón de María. La parte del mensaje de Fátima sobre la Eucaristía en las apariciones del ángel es muy importante y oportuna. Y luego rezar el rosario por la conversión de los pecadores, observar la práctica de los 5 primeros sábados, consagrarnos a nosotros y a nuestras familias, a nuestros países y al mundo al Inmaculado Corazón. Este mensaje tan hermoso, tan rico. La tercera parte del secreto es muy oportuna. Muestra que nos dirigimos hacia una era de martirio dentro de la Iglesia. Nos muestra la escena de la ira divina contra el pecado. No hay trivialización del pecado. Al contrario de lo que vemos que está de moda hoy en día en la Iglesia, con el nuevo llamado enfoque pastoral de la misericordia, que es una trivialización del pecado, que en última instancia dice este enfoque de una malentendida misericordia, que dice, puedes seguir pecando sin ofender a Dios. Esto es prácticamente esta falsa misericordia. Este enfoque pastoral es erróneo. Desfortunadamente lo usan hoy sacerdotes y obispos, en parte también apoyado por la Santa Sede. Pero esto contradice al mensaje de Fátima, la tercera parte del secreto, en el que Dios muestra al ángel con la espada llamado a la penitencia. Después viene la consolación, porque Nuestra Señora extiende sus brazos, como el ángel anunció la venida de la ira de Dios. El fuego de la espada alcanza las manos de Nuestra Señora y se convierte en rayos de misericordia y conversión. Misericordia y conversión, no continuar pecar. Nuestra Señora es el refugio de todos los pecadores. Esto es muy consolador. La tercera parte del secreto es muy rico y serio. Para mí, este es un mensaje referido a la gravedad del pecado. Necesitamos predicar de nuevo sobre la gravedad y el peligro del pecado. El texto habla sobre el martirio también.
debemos prepararnos para ser atacados por el mundo. Prepararnos. Nuestro Señor lo dijo claramente. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí, que me odia, porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas. Estas palabras del Señor dan forma a la fisionomía de la Iglesia de todos los tiempos. Debemos dar testimonio que las obras del mundo son malas. El contenido de la tercera parte del secreto contradice la mentalidad que hemos estado viviendo desde el Concilio Vaticano II, desde el pontificado del Papa Juan XXIII. Esta mentalidad que afirma que el mundo no nos ataca, es una ilusión, y que tenemos que ser amigos del mundo y de alguna forma ceder a las demandas del mundo. Pensar y hablar de esta forma es bastante ingenuo y poco realista. Desde la época del Papa Juan XXIII, muchos representantes de la Iglesia se han caracterizado por una continua adaptación y flexibilización a los deseos y a la mentalidad del mundo. La Iglesia se describe en las Sagradas Escrituras, especialmente en la tradición patrística, como una ciudad. En el texto del tercero secreto de Fátima, descubrimos la mitad de la ciudad en ruinas. Esto significa que la situación espiritual de la Iglesia está en ruinas como consecuencia de un proceso demoledor en la doctrina, en la liturgia y en la moral. Desde un punto de vista espiritual, la Iglesia en nuestros días está medio destruida por herejes y por la confusión doctrinal, por el caos en la liturgia, por el caos de la inmoralidad. Es una realidad obvia, es sencillo para todos verlo. Nadie puede negarlo razonablemente. El texto del secreto habla del Papa pasando entre cadáveres de sacerdotes. La imagen de los cadáveres de los sacerdotes tiene un significado más profundo, en mi opinión. No solo hay cadáveres físicos, sino todo espirituales, cadáveres espirituales, esparcidos por toda la Iglesia. Hoy somos testigos de la tremenda crisis del clero y del episcopado. Esta crisis no solo afecta el bajo clero, sino que se ha abierto paso hasta el alto clero, como el episcopado y los cardenales, y ya dura medio siglo, o menos. Partiendo de estos hechos obvios, podemos concluir que no hay necesidad de un cuarto secreto de Fátima. A lo mejor Nuestra Señora le dio a Sor Lucía una explicación del tercer parte del secreto, y si realmente existe, a lo mejor será revelado en el futuro.
pero creo que no puede haber una situación peor en la Iglesia de la que ahora estamos siendo testigos. Sor Lucía consideró que nuestro tiempo está próximo a los tiempos recientes, a los últimos tiempos. Y esto por las siguientes 3 razones que le explicó al padre Agustín Fuentes durante una entrevista el 26 de diciembre de 1957. Sor Lucía habló con padre Agustín Fuentes. Citamos las palabras de Sor Lucía de 1957. La primera razón es que Nuestra Señora me dijo que el diablo está a punto de librar una batalla decisiva contra la Virgen. Batalla decisiva, 1957, antes del concilio. Y esta batalla decisiva es el enfrentamiento final en el que un lado ganará y el otro será derrotado. Debemos elegir desde ahora de qué lado tomar, ya sea con Dios o con el diablo. No hay otra posibilidad. La segunda razón es que Nuestra Señora, me dijo a mí y a mis primos que el Señor había decidido darle al mundo los 2 últimos remedios contra el mal, que son el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Los 2 últimos remedios. Estos son los últimos remedios, lo que significa que no habrá otros. La tercera razón es que en los planes de la divina providencia, cuando Dios se ve impulsado a castigar al mundo, antes de hacerlo, trata de corregirlo con todos los demás remedios posibles. Ahora, cuando Dios ve que el mundo no presta atención a su mensaje, entonces, como decimos en nuestro lenguaje imperfecto, nos ofrece una última oportunidad de salvación. Esto es la intervención de su Santísima Madre. La última oportunidad. Lo hace con cierto temor, porque si incluso este último recurso no tiene éxito, ya no podemos esperar ningún tipo de perdón del cielo, porque seremos manchados por lo que el Evangelio llama el pecado contra el Espíritu Santo. Rechazar la última posibilidad que Dios nos ofrece. Última oportunidad. No olvidemos que Jesucristo es un muy buen hijo y no permitirá que ofendamos y despreciemos a su Santísima Madre. La historia secular de la Iglesia da testimonio de los terribles castigos infligidos a quienes se atrevieron a atacar el honor de su Santísima Madre, demostrando cómo nuestro Señor Jesucristo siempre ha defendido el honor de su Madre Inmaculada. Los 2 instrumentos que se nos han dado para salvar el mundo es la oración y el sacrificio. Mira, dice Sor Lucía, la Santísima Virgen quiso dar en estos tiempos últimos que vivimos una nueva eficacia
al rezo del Santo Rosario. Ha reforzado tanto su eficacia que no hay problema, por difícil que sea, de carácter material y sobre todo espiritual, en la vida privada de cada uno de nosotros y de nuestras familias, de las familias de todo el mundo, en las comunidades religiosas o incluso en la vida de las naciones, que no se pueden resolver con la oración del Santo Rosario. Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, nos consolaremos a nuestro Señor y obtendremos la salvación de muchas almas y la conversión de muchos pecadores. Finalmente, la devoción al Inmaculado Corazón de María, nuestra Santísima Madre, consiste en considerarla como la sede de la misericordia, la sede de la bondad y del perdón, y como el camino seguro por el cual entraremos al paraíso. Muchas gracias. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. ¿Cómo es vivir en una sociedad mayoritariamente islámica para una familia dentro de una minoría católica? ¿Es peligroso? Sì, dipende dove vivete, in che paese musulmano. Noi in Kazakistan abbiamo un paese musulmano, ma un paese secolarizzato, un Islam secolarizzato, ed un governo secular que promueve, gracias a Dios, una convivencia pacífica y armonía. Y aquí tenemos buenas relaciones con los musulmanos sinceros, aquellos musulmanos que no conocen el Corán, gracias a Dios, que solamente conocen el Creador, rezar, ayunar, y pronto. Y esto es un conocimiento natural de Dios, mas dicen que son musulmanos. Por ejemplo,
Recientemente, io conosco un imam, imam è il ministro della moschea, mezquita. Bueno, ya nos conocemos de tantos años. Y que este imam ha conocido un sacerdote, don Bernardo Antonini, un sacerdote italiano en Kazajistán, que era nel seminario. Io ero il padre spirituale, il padre Don Bernardo de Italia era profesor, un santo sacerdote, ya de edad, irradiaba la santidad. Y ahora he reconocido las virtudes heroicas. Entonces, y este imam había cualquier amistad con este Don Bernardo Antonini por su santidad y por su amor, caridad. Entonces, y Don Bernardo es muerto en su fama de santidad hace 20 años. Y este imam siempre me pregunta, ¿cuándo Don Bernardo será canonizado? Yo quiero verlo canonizado por vuestra iglesia católica. Y recientemente, en el Viernes Santo, me ha telefonado, ma yo he respuesto a él, debemos haber un milagro para la canonización. Ma milagro, ¿no? Sí, pregar, rezar para un cura o un milagro de un enfermo. Sí. Y después, al Viernes Santo, me ha telefonado, señor obispo, yo un amigo joven, padre de familia, musulmano, que aceptado. Enfermo que se ha enfermado de cáncer. De cáncer, enfermo de cáncer. Recientemente casado con un niño, es mi amigo. Quiero pedir usted y todos los católicos de rezar a don Bernardo para curar a este amigo. Así tenemos una relación buena, depende, yo repito, de las circunstancias. Y claro, que si un país es oficialmente musulmano, con la ley de Sharia, es muy difícil. Mas con las personas individuales tenemos buenas relaciones. A ver. ¿Cuál es su opinión acerca de las apariciones de Garabandal y su posible relación con Fátima? Sí, yo no conozco personalmente, no ho mucha información para hablar públicamente en una forma responsable. Habrá que enterarlo más. ¿Qué nos puede decir sobre las declaraciones del presidente de la Pontificia Academia Mariana, donde habla de considerar falsas todas las apariciones marianas en donde Nuestra Señora mencione el castigo? Sí, estas son palabras contrarias a toda la Sagrada Escritura. Lean el Evangelio de Cristo. Cristo ha dicho, si vosotros no se convertan, serán condenados. Las palabras de Cristo mismo. Aquí la última palabra del Evangelio de Marco, que no creerá, será condenado. Y después leen la última, el primero libro de la Biblia y el último libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia, Génesis, ya está el castigo, que Dios ha castigado a Adán y Eva por el pecado, con la muerte y con todas las consecuencias que nos tenemos hoy. Y después el diluvio, etc. Y del último, el Apocalipsis de San Juan, son los castigos por la impenitencia, ¿no? Es claro. Y el infierno,
l'existenza dell'inferno è demostración que existe un castigo de Dios. Por entonces este sacerdote o no conoce la Sagrada Escritura o no cree en la fe católica. Monseñor, los errores de Rusia ya se han difundido. Dadas las profecías de Fátima, ¿resta suponer otro papel de Rusia en el futuro de la cristiandad? Mas yo pienso que la Rusia no se è convertida aún. Perché anche se después de la queda del comunismo, gracias a Dios, yo he visitado muchas veces la Rusia recientemente, se han construido iglesias, monasterios, realmente, visiblemente es un país cristiano con las iglesias ortodoxas muy lindas, muy sagradas, ¿saben? Con la liturgia y los monasterios. Y mismo el gobierno ha permitido que hay capellanos en los vida militar, en los hospitales, en las cárceles. Es bueno. El gobierno promueve, en cierto sentido, la acción de la Iglesia ortodoxa, que es la iglesia más cercana de nosotros, que casi la misma fe, solamente que no aceptan el primado del Papa. El resto es básicamente la misma fe. Entonces, mas esto no es la conversión perfecta de Rusia, che si torna ortodossa, perché la Iglesia ortodossa è scismatica, separata dalla sede di Pedro. E come può essere un popolo che è separato dalla madre Iglesia romana, della sede di Pedro, ser convertida, permanecer in questo stato, no? E per questo penso la conversione della Russia sarà quando la Iglesia ortodoxa russa se unirà con la sede di Roma, con il Sommo Pontifice. Y là será la conversión. Pienso que eso sería ainda de hacer. Y no solamente la mi opinión, en Kazajistán, en la ciudad de Karaganda, donde yo era auxiliar antes, el centro espiritual del Kazajistán, donde era durante la persecución una iglesia clandestina, muy dinámica, muy viva, y là era un obispo secreto, clandestino, Alexander Gira, un santo hombre que ya ha fallecido muchos años. Y este obispo, confesor de la fe, Alexander Gira, era ucraniano, dice en su última homilía antes de morir, era exactamente 13 de mayo, 1983, exactamente, 40 años hoy. Esta homilía del obispo clandestino Alexander, yo una fotocopia de questa homilía que ella ha scritto con su propria mano en alemán, perché là erano tantos alemanes que el obispo hacía la homilía en alemán, que lui conocía, era una persona muy culta. Entonces yo el texto escrito, una fotocopia en alemán de esta última homilía de 13 de mayo de 1983. Y là el obispo confesor dice que la Rusia se convertirá. Esto significa que la Iglesia ortodossa se reunirá con Roma. Cito questo obispo y yo pienso también así. ¿Qué opina, Monseñor, de la devoción o de las apariciones de Jesús Misericordioso, la devoción de la Divina Misericordia de Sor Faustina? Sor Faustina è una santa canonizzata per la Iglesia
Entonces también los escritos, antes de una canonización o beatificación, todos los escritos de un siervo de Dios deben ser aprobados por la Congregación de la Doctrina de la Fe. Eran aprobados. Entonces es una garantía que la Iglesia nos da. Y en el diario de la Santa Faustina no solamente se habla de la misericordia, mas por supuesto se habla muy más. Existen de episodios muy duros, ¿no? Sobre el peligro de la condenación eterna también. Y una descripción del infierno, ¿saben? Que está en el diario de la Santa Faustina, descripción del infierno, con niveles diferentes del infierno, de los pecados. Por esto pienso es una ayuda valiosa, espiritual para nuestro tiempo, ¿no? De llamar a la misericordia para la conversión, no solamente hablar de misericordia, mas hablar misericordia para la conversión. Bueno, aquí preguntan si tiene total validez la consagración del Papa Francisco a Nuestra Señora, habiendo él omitido los 5 primeros sábados y la devoción al Inmaculado Corazón de María. No, debemos leer el texto. Nuestra Señora ha dicho, si el Papa debe consagrar al mi corazón la Rusia se convertirá. Secondo el mio conocimiento, non è una condición de la conversión de la Rusia que puso Nuestra Señora la práctica de los primeros sábados, mas claramente ha dicho también las prácticas de los primeros sábados. Yo pienso esto sería aún necesario que el Papa o la Santa Sede establecerá oficialmente la práctica de los primeros sábados con indulgencias. Podría ser plenarias, por ejemplo. Las revelaciones de Fátima podrían dividirse en 2 partes, aquellas dichas en 1917 y aprobadas por la Iglesia, y las otras reveladas por Sor Lucía en sus memorias varios años después, como la consagración de Rusia, los primeros sábados, el secreto. ¿Piensa usted que deberíamos darles el mismo valor a las revelaciones de 1917 y a las que están contenidas en las memorias de Lucía? Sí, yo pienso que Sor Lucía fidedigna que ha relatado aquello que Nuestra Señora ha hablado, y a veces también en los santos se puede haber una perfección de algunos aspectos, ¿no? O aprofundar algunos aspectos. A ver. Les digo lo mismo que anoche, discúlpenme, pero hay algunas que no son tan atinentes al tema de la conferencia de hoy y otras tal vez se las pueden consultar a Monseñor más coloquialmente en una de las comidas, por eso. A ver, ¿cómo podríamos interpretar? Algunas que hablan de futuribles. A ver, el sedevacantismo actual busca sostener la ortodoxia y la liturgia y acusa a la jerarquía unida al Papa como cismática por acción u omisión. ¿Se puede entonces acusar al sedevacantismo de cismático cuando trata de omitir confusión? Claro, o sea, si el sedevacantismo actual trata de sostener la ortodoxia y la liturgia y acusa por su parte a la jerarquía unida al Papa como cismática por acción u omisión, ¿podemos acusar al sedevacantismo de cismático cuando él mismo está tratando de omitir toda confusión? Sí, el sedevacantismo es contrario a la fe católica, simplemente, básicamente, porque
la fede católica, la iglesia es visible y cabeza visible de la iglesia, no invisible. Eso sería ortodoxos. Los ortodoxos dicen que la iglesia è nell'episcopado solamente visibile, ¿no? Nell'episcopado, decimos, o un obispo que goberna una diócesis o un patriarca, es visible. Entonces los ortodoxos dicen esto es suficiente per la iglesia, per la struttura della iglesia. Mas ellos dicen de obispos locales o regionales, mas nella dimensione universal, los ortodoxos dicen no necesitamos una cabeza visible, solamente nel nivel local o regional o nacional. Ma questo è un error, non è cattolico. Y ellos dicen, sí, Cristo goberna invisibilmente la iglesia nella dimensione universal. Cristo è il cabeza que goberna invisiblemente, dicen los ortodoxos, la iglesia nel ámbito universal. Y básicamente dicen lo mismo los sedisvacantistas, non in teoria, ma in pratica, perché ellos dicen que la iglesia cattolica no ha cabeza visible, sede vacante, no, senza cabeza visible. Y ya son tantos diversos grupos sedevacantistas como los sectos protestantes quasi. Sí, y perché ognuno dice che sedevacantismo comenzó, la sedevacancia della Santa Sede comenzó con Papa Juan XXIII, un altro gruppo dice con Pablo VI, l'altro gruppo dice con la Missa Nuova, otro grupo dice con Papa Francisco, etc. È arbitrario. Y como si también consideramos estos sedevacantistas, digamos clásicos, que son contra el Concilio Vaticano II, que por ellos comenzó la sedevacancia de Roma en 1958. Entonces, ya más que 60 años, la iglesia no ha una cabeza visible. È contrario alla naturaleza della iglesia. La iglesia debe haber una cabeza visible. Y esto es un error fundamental, teológico también, quasi teológico. El otro error teológico de los sedevacantistas son ellos parten de un presupuesto erróneo, exageran el concepto de la infalibilidad de la Iglesia o del Papa. Dicen prácticamente que la Santa Sede, el Papa, nunca puede errar, nunca, y siempre habla quasi infaliblemente y correctamente. Entonces, este presupuesto, que es erróneo, dicen, ma entonces pueden ver el Concilio Vaticano II habló en forma a veces ambigua o errónea, entonces esto no tenemos un válido Papa que aprobó estas cosas. Porque el Papa solamente puede hablar siempre y siempre infaliblemente. Mas esto no es católico. El Papa habla infaliblemente, raramente, y con condiciones muy estrictas, ¿no? Y simplemente contra el testimonio de la historia, porque tenemos en la historia de la Iglesia casos de papas que han fatto errores doctrinales. Papa Honorio I, nel secolo VII, che era condannato per la Iglesia después de la muerte come eretico, un papa, ma valido. Il suo pontificato non era declarato invalido,
era declarado válido a pesar de sus errores válido, mas la persona de questo Papa era condenado come eretico, non il pontificato, non era sede vacancia. Es una demostración de la historia. Después, que ayer yo he mencionado, Juan 22, en el siglo XIV, también espalhaba errores, mas la Iglesia no lo consideró inválido. Y así también el problema de hoy, o con el Concilio Vaticano II, o con Papa Francisco, como quieran, y por eso el sedevacantismo no ha verdaderos sólidos fundamentos teológicos. Pero bueno, lamentablemente hay muchos fieles que están en esta postura y acá hay una descripción muy clara en donde se pone el foco sobre todo en el tema de la validez de la misa. Dice, los laicos vivimos en emergencia litúrgica y hay sacerdotes ateos, de hecho, inmanentistas, que hacen de la comunión un mero acto simbólico. Entonces pregunta, ¿es lícito elegir las misas válidas por sobre las misas con abuso litúrgico que no tienen verdadera Eucaristía? ¿Será mejor ir a misa de ortodoxos o de vacantistas? Dice la persona, con seguridad de ordenaciones válidas. Bueno, ¿hasta dónde son ordenaciones válidas? Antes que misas lícitas donde no hay transustanciación. O sea, se presupone que ya de hecho toda misa no tiene transustanciación si son misas en comunión con Roma. Sí. Por eso directamente no las consideran misa, ese es el problema. Bueno, pero es que eso se va extendiendo y queda medio, conteste usted, monseñor, pero hay un poco un juego de subjetividad, porque uno lo va ampliando y muchas personas terminan rezando misas solos en su casa porque pongo en tela de juicio todo sacerdote que anda por la calle, no, por las dudas, dudo, y es un camino peligroso, pienso yo. Entonces, claro, la situación es muy confusa. Existen tales situaciones que Virginia ha mencionado, que existen lamentablemente, donde un sacerdote católico transforma la misa en una cena, en un encuentro sin fe. Existen, mas no conozco aquí en Argentina que en cuanto a extensión existe esto. Deben examinar cada caso separadamente, cada caso singularmente, y conocer si es verdaderamente un peligro con base, ¿no? Un fundamento, mejor no ir en esta misa, que se tiene base sul fundamento que este sacerdote non celebra válidamente, por estas razones, ¿no? Que deben comprobar, mejor no ir porque no es misa, es una desacralización. Al contrario, usted participa en un acto desacrante que no deben participar. Y en este caso buscar otras, mas no buscar iglesias ortodoxas o cismáticas, porque son cismáticas, que no somos católicos, no podemos. Mas pueden ser una misa, si un sacerdote menciona el Papa nel canon, el obispo del luogo non è cismático. Esta es una demostración siempre en la historia de la Iglesia, en la Eucaristía, mencionando el Papa válido, el obispo del luogo, del lugar, es una misa non cismática. Por esta razón, las misas de la Fraternidad San Pío X non son cismáticas, perché mencionan el Papa y rezan per el obispo del luogo, y han recibido, y son contrarios al sedevacantismo, etc. Y son una teología sólida. Entonces, mejor no ir a los ortodoxos y a los sedevacantistas, mas
pueden viajar en una otra ciudad, buscar la misa católica válida, ¿no? Deben viajar, deben hacer sacrificios. O si muy lejos, entonces tal vez depende de vuestras posibilidades y de la distancia, ¿no? ¿Cuántas veces pueden viajar para una misa? Como ayer yo he hablado, mi familia, nosotros vivimos en la persecución comunista y habíamos tal vez durante el año 2 o 3 veces la misa y no más, porque los sacerdotes eran encarcelados y nos hicimos actos de comunión espiritual, etc. Y vivimos fuertemente en la fe católica. Bueno, aquí es un poquito dentro de este tema también. ¿Cómo podemos interpretar que haya sido justamente Francisco quien hizo la consagración de Rusia más explícita? Sí, una gracia de Dios. Y agradecemos. ¿Qué podemos pensar de los protestantes, o sea, con su destino eterno, de los protestantes más virulentos que no creen o no aceptan de ninguna manera la maternidad de María? Sí, es un tema más general que la Iglesia Católica siempre ha enseñado, o explícitamente comenzando con Papa Pío IX del siglo XIX, que una persona no católica o mismo no bautizada que vive en una así llamada ignorancia invencibilis, una ignorancia invencible de buena fe, sin propia culpa ninguna, no conoce la verdad o la dignidad de la Madre de Dios, etcétera, o de Cristo, y cumplía en la vida suya los mandamientos de Dios con corazón puro, que existen personas, mas cumplieran estos mandamientos con la gracia de Dios, sin saber que eran la gracia de Dios, sin lo saber. Y serán salvos gracias al sangre de Cristo, que ellos recibirían si serían conocido. Entonces, esa es una doctrina católica tradicional. Y por esto sería una respuesta a esto. Bueno, acá hay una pregunta que, no sé, me parece que hay alguien que cree que usted es el secretario privado de Nuestra Señora, Monseñor. Le preguntan por qué cree usted que la Virgen, además del rezo del Rosario, la devoción al Inmaculado Corazón, no apuntó hacia la liturgia de las horas, el estudio de la Biblia, el estudio del catecismo. Como usted tiene una conexión directa. Sí, yo pienso que si Nuestra Señora nos dio estos dos grandes medios para nuestro tiempo, había razón profunda. Nuestra Señora es la sede de la sabiduría, de la sapiencia, ¿no? Ella es la sede, ¿cómo se dice? De la sabiduría. De la sabiduría, pronto, es la sede de la sabiduría, nos dio estas. Pero aparte la Biblia ha sido revelada, o sea, es una de las fuentes de la revelación, obviamente, o sea, la liturgia de las horas es liturgia oficial de la Iglesia, o sea, me parece a mí que no hace falta que ella recalque eso, sino que puede maternalmente suavizar aclarando cosas que la gente por sí sola no podía, o sea, ¿de dónde sacaba la devoción al Inmaculado Corazón si eso no estaba explicitado por el magisterio de ninguna manera? Entonces, esa delicadeza maternal de ella es justamente el aclarar. Yo pienso también porque es medio más accesible a todos. La liturgia del breviario no es accesible a todos. Mismo se hay personas que no saben leer, pero pueden rezar el rosario, ¿no? Lo cual, por supuesto, no hace que caigamos en una oposición dialéctica entre
la devoción privada y la devoción litúrgica, por supuesto. ¿Cuál cree usted que hubiera sido la consecuencia política de realizar en su momento la consagración de Rusia y qué es lo que verdaderamente justificó que no se haya hecho? ¿Cuál fue la justificación de no realizar correctamente la consagración de Rusia, explícitamente? Con Papa Juan Pablo II, sí. Yo un testigo hace 5 o 6 años, que cuando celebramos el centenario de Fátima, en nuestro país, Kazajstán, en la Catedral de Nuestra Señora de Fátima, en Karagandá, Papa Francisco mandó un legado pontificio, cardenal alemán, Cordes, y lo conozco, y durante la homilía en la Catedral de Fátima, en Kazajistán, que este cardenal ha dicho esta información, que algún tiempo después de esta consagración que Juan Pablo II hizo en 1984, donde él no mencionó explícitamente a la Rusia, este cardenal, el Papa lo convidó para una cena privada en su apartamento. Y este cardenal lo dice: Santo Padre, ¿por qué usted no ha mencionado explícitamente la Rusia? El Papa respondió: yo quiso hacerlo, mas la diplomacia vaticana me ha dicho que no hacerlo por causa de consecuencias políticas con la Rusia, porque eran aún el comunismo. Esta es la respuesta. Esta pregunta es muy interesante, padre, monseñor. Está probado que el comunismo bolchevique ha impulsado desde el exterior y el interior de Rusia, ha sido impulsado por los judíos, quienes han participado en todos los procesos revolucionarios desde el deicidio, y esto es un dato histórico, no una opinión. ¿Por qué no se puede hablar de esto sin ser acusado de antisemita y declarado un muerto civil? Precisamente. Entonces, es una demostración que no podemos simplemente constatar un dato histórico, ¿no? Que era, yo pienso, al menos 80-90% de los miembros del primero gobierno soviético, con Lenin, primeros eran judíos, rusos judíos, de Rusia, judíos. Y casi todos masones, miembros de la masonería, que eran antes ya miembros de la masonería, antes de la revolución. Entonces es un fato histórico, y que si hoy no podemos hablar eso, por miedo de ser acusados antisemitas, es una demostración que gobierna el mundo. Quien gobierna el mundo manda a todos, ¿no? Somos casi, ¿cómo se dice? Presos, ¿no? de este Rehenes. Rehenes, sí, sí. Mas también este poder cruelará, ¿no? Caerá. Bueno, muchas gracias, y cualquier cosa diría que se sientan.